Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Radio Emprendedor, amigas. Como todas las semanas estamos con nuestro programa Bendecida. Espero que hayas tenido una magnífica semana y que este inicio de mes también sea muy próspero para ti y toda tu familia. Agradecemos a todas las mujeres y hombres que nos siguen en este programa y sobre todo a todas nuestras emprendedoras y empresarias por su magnífica actitud. Y bueno, vamos a continuar con este programa de Bendecida, en el cual tenemos la invitación para que reflexionemos de cómo es nuestro entorno, cómo se maneja y sobre todo que nosotros entendamos cómo podemos cambiar nuestra realidad cotidiana y ser más prósperas, más abundantes, más sanas, más felices y obviamente tal vez encontraremos algunas piedritas en el camino, pero de nosotros depende mucho cómo vamos a asumir la respuesta ante cualquier circunstancia. Recuerden que este ha sido nuestro diagrama esencial con el que hemos estado trabajando y que tiene que ver precisamente con esa famosa matrix que todos conocemos de nombre, pero que a veces se nos olvida que en muchas ocasiones formamos parte de ella. Lo que queremos reflexionar y reflexionar junto con ustedes es que precisamente en esta matrix nosotros tenemos esta posibilidad de compartir información con el universo. Sí, efectivamente, esta red energética que forma el universo está conformada por información. Por eso vemos aquí envuelta toda esta malla energética por información. Nosotros recibimos información que se procesa en el universo y que nos llega a nosotros a través de muchos medios. Si nosotros no somos susceptibles a entender que la información que está latente en nuestro entorno también nos afecta, pues tampoco aprovechamos su participación, ¿ok? Entonces, es muy importante para nosotros que podamos en un momento determinado ver este tema de todo lo que es, pues, el universo, cómo funciona, para que nosotros podamos entender que la abundancia es infinita porque el universo es infinito. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto es lo que nosotros estamos platicando el día de hoy y aquí volviendo a la reflexión que hacemos de manera cotidiana, podremos entender que esa información que nos dispone la Matrix, cuando nosotros somos niños, tenemos una conexión directa con ella. Por lo tanto, la información que recibimos es también infinita. Y esto hace entonces que nuestra imaginación, nuestra intuición, nuestra sensibilidad también lo sea. ¿Qué significa esto? Precisamente que por eso la información es infinita para los niños, por eso su capacidad de imaginación, de creación, de invención de juegos es también infinita. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta conexión que tenemos cuando nosotros bajamos o llegamos a esta realidad llamada planeta Tierra, a esta realidad llamada vida, pues nuestra conexión con la Matrix, ya lo decíamos, también es muy directa. Y esto hace que nuestra conexión nos permite estar captando información prácticamente del universo. Y esta información se traduce en imaginación, se traduce en juegos, se traduce en creatividad y también se traduce en un estado de armonía, de amor, de conexión con todo el universo. Esto no hay una desvinculación, sino todo lo contrario, estamos plenamente conectados. Conforme nosotros vamos madurando, esta conexión con la información del universo se va reduciendo. ¿Por qué? Principalmente se va reduciendo por la influencia social y el ambiente. Ya no nos dejan creer en muchas cosas, ya no, pues, tasan o incluso sancionan o nos regañan por la imaginación que tenemos. En muchas ocasiones nos dicen que no es cierto,
que no es verdad lo que nosotros decimos y hasta pues sufrimos regaños cada vez que nosotros presentamos esta información que estamos recibiendo del cosmos. Entonces, pues para no tener conflictos, para que no nos regañen, nos castiguen o incluso, pues en algunas ocasiones nos lleven hasta con el médico, pues vamos reduciendo esta captación de información y sobre todo, más que reducir la captación, vamos negándola, vamos haciéndola cada vez menos propicia para que podamos en un momento determinado ser aceptados por el medio social en el que nos movemos y por el ambiente en el que actuamos de manera cotidiana. Esto hace entonces que vayamos cerrando nuestra capacidad de recibir información del universo, a tal grado que llega un momento en que nos desconectamos totalmente de este universo y de esta abundante información que nos provee. Y entonces, por eso vamos envejeciendo y llega un momento en que nos hemos cerrado tantos que llegamos a morir, porque ya no hay una interrelación de nosotros con lo que somos parte de, que es el universo, la energía universal y la información que obtenemos de ahí. Recuerda, en el espacio la energía, que es información, es infinita. Quienes la limitamos, quienes pensamos que pues es escasa, que se termina, que no alcanza para todos, somos nosotros mismos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta propuesta que tenemos en el planeta de que todo es escaso, todo es limitado, porque esto nos ha llevado a tomar una serie de decisiones a nivel general de manera equivocada, de manera que hemos creado relaciones muy autoritarias, muy demandantes, peleándonos por lo que al parecer es escaso y que puede tener un límite o terminarse. Sin embargo, si nosotros analizamos todo esto, nos damos cuenta que el espacio, el universo, es infinito. Por lo tanto, lo que nosotros podemos obtener de ese medio, de ese espacio, también lo es. Si nosotros tenemos esta concepción, entonces de alguna manera vamos a concluir que no hay vacío. En el universo hay una gran cantidad de energía y de información, ¿ok? Y entonces nosotros pensamos que entre un planeta y otro, entre un asteroide, una nebulosa, hay vacío. Lo que pasa es que en realidad nosotros no tenemos los referentes suficientes para darnos cuenta que no hay vacío, ¿ok? Y esto entonces nos lleva a entender que este vacío se va a dar más que por otra cosa, por la escasa percepción de información que tenemos. O sea, como estamos captando, vamos a regresar a unas diapositivas, como estamos captando cada vez menos información por esta influencia social y ambiental, nuestra conexión con el universo se va reduciendo, entonces pensamos que, que el espacio está vacío y que por lo tanto la información que recibimos de él es escasa y limitada. Pero aquí lo que te invitamos es precisamente entender que es limitada y escasa porque depende de nuestra percepción sensorial. Nosotros recibimos la información de todo lo que nos rodea a través de nuestros sentidos, por lo menos los 5 más conocidos, porque nos hablan de que tenemos más de 160 sentidos. Algunos somos conscientes de ellos, algunos no. Los más usuales o los que están más presentes en nuestro día a día, pues ya sabemos que es el gusto, la vista, el oído, el olfato y el tacto. Sin embargo, hay otros que están ahí, que nos ayudan a operar en este sistema, pero que a veces no le damos importancia y mucho menos los usamos.
Precisamente por eso, cuando nosotros recibimos esta percepción de información del universo, pues la recibimos solo por estos canales, que si bien son muy buenos, son muy nobles y nos ayudan a vivir en este plano, también son limitados. Por lo tanto, la información que yo recibo del universo a través de esta percepción sensorial, pues también es limitada y escasa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues entender primero que todo lo que yo recibo, la mayoría de la información que yo recibo de mi entorno, lo recibo a través de la percepción visual. A pesar de que yo tengo 5 sentidos que son los más activos y otros 150 más que no soy consciente de ellos, pero que al final de cuentas me están enviando información, yo solo me recargo en un sentido, que es el visual. La mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, tenemos una percepción muy visual, o sea, todo lo captamos a través de los ojos. Y esta información que captamos del entorno, entonces, es muy escasa y muy limitada, porque estamos captando de una infinidad de posibilidades que tenemos, solo lo hacemos por medio de un receptor, que son los ojos. Y estos ojos no son más que una cámara que recibe estímulos de luz y que entran a través de nuestra retina y llegan al cerebro. Y es a través del cerebro que estos estímulos visuales o de luz se codifican y nos proporcionan información. Por lo tanto, si tu cerebro no tiene instalado el lenguaje que te permita traducir lo que tú estás viendo o lo que tú estás recibiendo a través de tus ojos, pues lo más seguro es que no lo vea, ¿ok? ¿Cuántas veces te ha sucedido que tienes enfrente tuyo un tema de las llaves? Andas buscando las llaves por la mesa, la alacena, el closet, etcétera, y resulta que la tienes a un lado. ¿Por qué? Porque en ese momento tu percepción virtual escasa y limitada no te proveía la información de todo el entorno. También lo podemos ver con un tema muy usual, que a veces hay dinero tirado en la calle y hay una persona que lo recoge y la otra voltea y dice, pues, ¿qué pasó, no? Yo acabo de pasar por ahí y no vi el dinero. No lo viste porque tu percepción visual es escasa y limitada en relación con la información que te proveyó en ese momento. Esto mismo ocurre con las oportunidades en la vida. Hay personas que les va muy bien, que tienen mucho éxito, porque su percepción general les ayuda, su percepción sensorial les ayuda a captar más información del entorno, pero hay otras que su percepción es muy reducida y por lo tanto sus alcances, sus resultados también lo son. Entonces, aquí hay que renovar esa máxima que tenemos de alguien que dijo hace muchos años, muchos siglos, que hasta no ver, no creer. Y si nos damos cuenta, si solo vamos a creer lo que vemos, entonces nos vamos a perder prácticamente de el 99% de aquello que no vemos, pero que existe. ¿Ok? Por eso aquí ponemos esta afirmación. No hay que ver solamente para creer. Si tú no lo ves, no quiere decir que no existe. El que tú no lo veas no significa que no es posible. Aquí radica precisamente por qué alguna gente logra lo que otros decían que era imposible, porque ellos sí se atrevieron a ir más allá de lo que su percepción visual les ofrecía y a pesar de no ver, creyeron. Y esto es porque una vez que nosotros recibimos información, esta información, recuerden, entra al algoritmo, la codificamos y en base a ello organizamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar y lo más importante, nuestros resultados. Ojo, si tú estás recibiendo hoy ciertos resultados, hay que ver qué tan pequeño, qué tan grande es tu percepción visual. Por eso en muchas ocasiones, como en la película El Secreto y algunos libros de autoayuda, te dicen, visualiza.
pon un póster, haz tu mapa de la riqueza, una fotografía de lo que quieras lograr, visualiza. ¿Por qué? Porque le estamos dando información a nuestro código, a nuestro algoritmo, para que empiece a buscar más de lo que está viendo. Le estamos abriendo la ventanita, la puertita a nuestra captación, a nuestra sensación, a nuestra recepción que tenemos de información del cosmos para que busque más de lo que estamos visualizando. Y a través de ello, la codificación y la organización de nuestras acciones. Por lo tanto, hay que tener claro que lo visual es limitado. Lo que tú ves es muy limitado. Lo que yo veo, lo que vemos todos, es muy limitado. ¿Por qué? Porque recuerda que es solo una cámara que recibe un estímulo de luz y que el que lo va a procesar es el cerebro. ¿Con qué? Con los referentes con los que cuenta. Si escuchaste bien, tu cerebro solo va a procesar en relación con lo que sabe, con lo que conoce. Por lo tanto, entre menos sabes y menos conoces, la codificación que hagas de los estímulos que recibes a través de tus sentidos serán nulos. Habrá cosas que no veas, habrá cosas que no entiendas, habrá cosas que no sepas hacer. ¿Por qué? Porque tu cerebro codifica lo que recibe a través de los estímulos sensoriales y los decodifica, o sea, los traduce, los interpreta de acuerdo a sus referentes. Y entre más escasos sean esos referentes, pues tu codificación también va a ser escasa y limitada. Ahí es donde radica la limitación y la escasez, no en el universo, compañeros. La pobreza, el que no alcance, el que solo sea para algunos y para otros no. Ese pensamiento egoísta y mezquino no es parte de una realidad, es parte de una forma de codificar y decodificar la información que estamos recibiendo del entorno. Si una persona piensa que no tiene que compartir porque se le va a acabar, es porque su información que está recibiendo a través de sus estímulos sensoriales y sobre todo el código que tiene en su cerebro es limitado, escaso y por lo tanto esto se traduce en sus decisiones, en sus acciones y en la forma en que se relaciona con el entorno. La limitación y la escasez no es una realidad del universo, compañeros, no es una realidad del planeta. La limitación y la escasez es un resultado de cómo funciona nuestro algoritmo mental, cómo codificamos y decodificamos las acciones y sobre todo cuáles son nuestros referentes. Por eso se habla y con mucha certeza de que si mis padres me dijeron que éramos pobres, que toda la familia fue pobre y que yo por lo tanto sería pobre, esos son los códigos con los cuales yo voy a traducir toda la información que recibo. Si en mi casa la comida no alcanzaba, el dinero no alcanzaba, etcétera, etcétera, pues entonces los códigos que yo manejo en mi cerebro van a ser esos, los embudos en los que yo meta toda la información que recibo del entorno. Entonces, si hoy vamos a reflexionar en algo, es en esto. Si tú tienes escasez, no significa que haya escasez en el mundo ni en el universo. Si tú tienes limitaciones, no significa que todos estén limitados o que haya limitaciones en el entorno. Tú eres el que tienes escasez y limitación por los referentes que existen en tu cerebro en relación con la información que recibes del universo. Por lo tanto, debemos de entender que una cosa es nuestro cerebro y otra cosa es nuestra mente. Son dos cosas totalmente distintas. El cerebro es un órgano que se aloja en la parte del cráneo que organiza las funciones del cuerpo, que también tiene una vida, es finito y que a pesar de toda su maravilla de constitución y de operación, tiene sus límites. La mente no. La mente es
un cuerpo energético que rodea prácticamente a todo el universo. Por eso nos hablan también de un campo mental, de la mente o campo mental, que es lo que nos rodea y forma parte de esa matrix. Decíamos, la matrix es una red energética y esa red energética es en sí un campo mental. Y este campo mental es infinito. Por lo tanto, tal vez en nuestro cerebro no veamos alternativas, no veamos caminos, no veamos salidas, no veamos que algo es posible. Pero si nos vamos a la mente, al campo mental que está unido a esa matrix, vamos a darnos cuenta que nuestras posibilidades son infinitas, porque infinita es la matrix, infinita, infinito es el universo. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que tomes decisiones, identifica en dónde y desde dónde las estás tomando. Porque si solo estás tomando las decisiones desde tus referentes, entonces te vamos a decir en un momento más cómo empezar a enriquecerlos para que tú también puedas enriquecer tus resultados. Por eso hay que convertirnos en seres intuitivos, no nada más pensantes, porque pues todos pensamos, pero pensamos en relación con nuestros referentes. La intuición implica que tengamos la capacidad de abrir nuestro pensamiento, nuestra actuación a a mayores posibilidades, a mayores escenarios, prácticamente abrirnos al cosmos. Por eso también ese hombre sabio que fue Jesús y que nos dijo en su momento, dichosos los que sin ver creen. Esas fueron sus palabras, porque decían, bueno, Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino dijo, hasta no ver, no creer. Ya vimos que con los ojos vamos a ver poco y por lo tanto vamos a creer en poco. Pero Jesús nos dijo, dichosos los que sin ver creen. ¿Por qué? Porque dijo de ellos será el reino de los cielos y no estaba hablando de algo metafórico, estaba hablando de una realidad cuántica que es el universo que está próximo a nosotros, cercano, vivimos dentro de él. Cuando yo escucho que la gente dice, es que vamos a ir al espacio, yo me pregunto, ¿por qué no estamos en el espacio? No somos seres del espacio. El planeta y nosotros vamos flotando en el espacio, somos parte de ese espacio, de ese infinito, de ese universo. Entonces, por eso dijo, dichosos los que sin ver creen, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente el universo, pues es ese reino y ese es el cielo. Esta mente universal, por lo tanto, nos debe de quedar claro que hay una lucha constante entre lo que es y lo que decimos que es, ¿ok? Y esto se debe principalmente al rigor social en el que vivimos. Entre más rígido, entre más estricto, entre más lineal sea la sociedad en la que yo vivo, más problemas voy a tener para captar información del entorno. Obviamente voy a tener menos oportunidades, obviamente voy a tener menos alcance, obviamente voy a tener menos resultados. ¿Por qué? Porque ese rigor social me va a llevar a aceptar o a rechazar las posibilidades, las realidades, ¿ok? Entonces, aquí siempre vemos esta lucha entre el cerebro y el corazón, que nos vamos a dar cuenta que también es ficticia, ¿ok? Porque esta separación de la energía universal se traduce en una división interna en nosotros mismos, en las que yo quiero hacer algo o pienso hacer algo, pero mi corazón, mis emociones, mis sentimientos quieren hacer otra cosa. Y esta división, esta dicotomía se da por el rigor social en el que yo vivo. Y este rigor social ha creado mucha infelicidad, ha creado mucha pobreza, ha creado desgracias, tragedias, porque la gente a veces ha tenido que sufrir y hasta perecer por esta lucha entre lo que quiere y lo que piensa.
Esta división, compañeros, es creada también por esta separación que han hecho de nosotros a través de este rigor social y que nos lleva el día de hoy a ser sociedades con problemas que tienen solución y a veces una solución muy sencilla, con sociedades muy represoras, con sociedades muy violentas. ¿Por qué? Porque cada vez la división entre la mente y el corazón se ha ido haciendo cada vez más profunda. Una división ficticia, ya lo vimos. Esta separación, esta desconexión entre el cosmos y yo es ficticia. Esta separación entre el otro y yo es ficticia. Esta separación entre lo que yo quiero y lo que yo siento es ficticia. Entonces, vayamos entendiendo que este algoritmo, que es un patrón, un modelo, que es como un molde en el que vamos a echar la información que recibimos, es una entidad sólida y concreta. Así como esos moldes que tú tienes para hacer pasteles, para hacer gelatinas, así es tu algoritmo. Y ese patrón se creó y se va haciendo cada vez más duro conforme va pasando el tiempo de vida. Si nosotros nos damos cuenta entonces, este molde se hace sólido, se solidifica porque nosotros con el lenguaje fuente que usamos, o sea, los códigos y la decodificación que usamos, la hacemos cada vez más hermética. Sin embargo, con el doctor Masaru, que hizo el estudio sobre el agua, nos enseña que tenemos plasticidad en nuestro cuerpo y por lo tanto en nuestro cerebro y obviamente en nuestro campo energético. El doctor Masaru hizo un estudio sobre el agua en el cual, dependiendo de los letreros, de las palabras que ponían esos letreros en las botellas de agua, era la forma que adquirían las moléculas del agua. Cuando le ponía palabras feas como muerte, enfermedad, odio, el agua tenía formas totalmente desorganizadas, las moléculas del agua tenían formas totalmente desorganizadas, eh, desarticuladas, separadas, incluso el agua empezaba a oler feo, adquiría colores desagradables. Pero cuando a esas mismas botellas colocaba letreros que decían amor, felicidad, esperanza, amistad, las moléculas cobraban formas hermosas como las que estamos viendo en esta imagen. Esto sucede precisamente cuando nosotros recibimos esta información captada por el algoritmo y lo traducimos en un lenguaje fuente. La pregunta aquí es, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué te has dicho a ti durante todo este tiempo? ¿Qué le dices a tus hijos, a tu esposo, a tus empleados, a tus clientes? ¿Qué le estás diciendo para obtener los resultados que tú estás obteniendo? Si tú estás enfermo, revisa cuál es el patrón que tú te construiste. Es que todos en mi familia han tenido cáncer, yo también tengo que tener cáncer. Todos en mi familia son diabéticos, yo también tengo que ser diabético. Todas en mi familia han sido pobres, yo también tengo que ser pobre. Este patrón recuerda que entre más se fortalezca, se va a hacer más sólido, más concreto, como un molde. Y a veces no es un molde de plástico, es un molde de concreto en el cual nosotros vamos a estar fortaleciéndolo a través del lenguaje fuente. Si tú te hablas con amor, todas tus moléculas automáticamente van a cambiar de forma. Pero si tú todos los días te dices que eres un tonto, que no puedes, que eres un fracasado, que etcétera, etcétera, pues todas tus moléculas, o como también ocurre con mucha gente que dice, es que mi diabetes, es que mi cáncer, es que mi enfermedad, no lo hagas tuyo, no es tuyo. Es tuyo porque tú has decretado que lo sea, pero no te pertenece a menos de que tú lo adoptes. Y estas moléculas pueden cambiar casi de manera automática. Por eso también se habla de los milagros. Cuando el lenguaje se modifica, obviamente se modifica la realidad. De ahí entonces que en muchas ocasiones, cuando Jesús hizo milagros, él
decía, yo no te curé, te curó tu fe, tú fuiste el que te sanaste. ¿Por qué? Porque finalmente quien tiene que cambiar el lenguaje fuente que nos da el algoritmo somos nosotros mismos, porque a través de ese lenguaje fuente yo me organizo y organizo el funcionamiento de mi cuerpo, pero también de mi entorno, que eso es muy importante. No nada más influye este lenguaje fuente en mí, sino en lo que me rodea. Por eso lo que veo no es todo lo que existe, compañeros, sino lo que yo creo o tomo de esa realidad que existe. Aquí vemos algunas imágenes y espero que te puedas dar cuenta que lo que ves no es todo lo que existe. En la primera imagen tal vez estés viendo dos rostros. Algunos más estarán viendo una palmera. Otros estarán viendo una silueta. En fin, habrá otros que no vean nada. También es válido. En la segunda imagen también vamos a ver dos rostros. Otros verán una copa, otros verán un pedestal, algunos simplemente verán un reloj de arena. No sabemos por qué, porque lo que vemos no es todo lo que existe. Ujú. Y en muchas ocasiones lo que vemos ni siquiera es la realidad. ¿Ok? Y ahí podemos ver otro ejemplo entre la joven y la anciana en el dibujo de abajo. ¿Qué ves tú? Pues yo veo una anciana, no, yo veo una joven. Bueno, depende de lo que tú veas. Y cuando tú te ves al espejo sucede lo mismo. ¿A qué estás viendo en el espejo? Porque lo que tú ves en el espejo es el resultado de ese paradigma, de este algoritmo que nos está llevando a que tengamos un lenguaje, ay, pero qué vieja estoy, ay, cómo envejecido, ay, qué enferma estoy, ay, qué mal me va. Pues sí, y lo que yo voy a crear es una realidad que no es toda, es una parte de esa realidad, pero es la que yo estoy queriendo ver. El que no lo vea, también nos dicen, no significa que no exista. ¿Ok? El hecho de que yo no vea aquí una copa o no vea dos rostros no significa que no existan. El hecho de que no vea si el elefante está parado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo tampoco significa que no exista. Solo estoy percibiendo de esa realidad una parte. En lo que no percibo no significa que no exista. Está ahí, simplemente no soy capaz de captarlo mi con mis sentidos. Por lo tanto, en el espacio está lleno de energía, que es información infinita. ¿Qué hay ahí aquí en el universo? Porque nosotros estamos dentro del universo, pues es información infinita. Por lo tanto, no te limites, no porque tú no ves un rostro o una palmera o no ves la diferencia entre un joven y una anciana, no te preocupes. Eso no significa que no exista, significa que en este momento con tus referentes no lo puedes ver, pero también podemos seguir captando información del infinito, del universo. Y esta información que nosotros recibimos del universo nos va a ayudar a captar riqueza, prosperidad, abundancia, porque ahí está. Ahí está, la única diferencia es que no lo podemos ver. Y también recuerda que captamos información de las otras personas. Por eso también nos dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres, porque esta información que captamos del espacio también lo captamos de los más cercanos. Por eso cuando vamos a la naturaleza, pues nos sentimos tranquilos, a gusto, serenos. ¿Por qué? Porque intercambiamos información con esa naturaleza de una manera más propicia, más sana, más abundante. El algoritmo entonces selecciona la información, la codifica y organiza y lo más importante, la concreta creando formas. Ujú. Tu realidad viene de todo este proceso. Va a ser difícil cambiarla, pues más que difícil vas a tener que trabajar en ella. Y si hay cosas que en tu realidad te gustan, pues también hay que cuidar que esa organización nos permita seguirla obteniendo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que somos polvo de estrellas, que por eso tenemos información en nuestro cuerpo,
que nos permite operar con eficiencia este organismo maravilloso. Pero también este polvo de estrellas está llegando prácticamente en este mismo instante a todos nosotros con millones de información. ¿Sí? Prácticamente nos cae todos los días sobre nosotros polvo de estrellas y con ella energía e información. ¿Cómo o a dónde va a ir esa información? Pues al molde del algoritmo que creaste. Esto es como cuando hacemos la criba, ¿no? Algunos recogeremos semillas, otros solo recogeremos la basura de esa siembra. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que dejamos entrar de acuerdo al molde del algoritmo, ¿ok? Y esto que dejamos entrar, porque además, pues todos tenemos nuestro maná del cielo, ¿no? A todos nos llegan bendiciones de manera cotidiana, pero a veces no las codificamos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque nuestros referentes, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, ya nuestra programación nos hace rechazarlo. Si tú eres consciente y sincero, en muchas ocasiones tú vas a aceptar que has dejado pasar muchas oportunidades en tu vida, que has dejado pasar muchas bendiciones que pudieron haber cambiado tu realidad, que has dejado ir a personas, situaciones, experiencias, etcétera, que hubieran hecho que tu vida fuera mejor y que también has aceptado referentes que han afectado tu vida tal vez de manera adversa. Cuando nosotros aceptamos esto, entonces vamos a empezar a aceptar que tenemos un código o un algoritmo que nos está perjudicando, nos está haciendo daño, nos está llevando a un camino no adecuado. Cuando nosotros encontramos al maestro o a la maestra que nos ayuda a darnos cuenta de esto, entonces por lo menos vamos siendo conscientes. ¿Para qué? Para organizar mejor la información que recibimos y materializar cosas mejores o distintas a las que yo tengo en este momento. Recuerda, los códigos cerebrales convergentes van a bajar la información, pero va a depender de la plasticidad con que yo maneje esa información, serán los resultados que yo logre. Y si te queda duda de lo que estamos platicando, pues aquí hay una representación precisamente de una forma de organización del continuo entre el espacio y la materia. Nuestra vida y la vida de todas las personas es como el dado de Kubrick, en el cual depende cómo vamos organizando la información que recibimos, será la figura que formemos. Algunos tendrán un dado con todos los colores completamente armonizados, que eso es muy difícil, pero al final alguien lo puede lograr. Y hay otros que por más le dan vuelta y más vuelta y más vuelta, y a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no logran acomodarlo. Esto es precisamente porque dependemos de la realidad del lenguaje cerebral, es decir, de nuestro algoritmo, que es el molde en el que ya metemos todas las cosas, luego lo que nos decimos de lo que está dentro de ese molde y en base a eso organizamos nuestra vida. Como te puedes dar cuenta, así como el dado de Kubrick puedes moverse, también tu vida, también tu molde, ese algoritmo, ese lenguaje, esa forma de organización que tienes, también puede modificarse. No hay nada definitivo en el universo. Entonces, si en este momento tú estás atrapado, estás atorada, puedes darle vuelta al cubo para que de esa plasticidad podamos encontrar una nueva forma de movernos, ¿ok? La plasticidad espacial, o sea, la plasticidad del universo que los días nos está dando información, nos está alimentando, entra en relación directa con nuestra neuroplasticidad. Ya está comprobado que el cerebro humano no necesariamente tiene que envejecer y morir. El cerebro humano puede irse modificando, adaptando a los nuevos entornos y esto es lo que le llaman la neuroplasticidad.
Por lo tanto, si hay plasticidad espacial, porque hay un gran movimiento, hay una gran información ahí afuera que está en continuo constructo, pues también lo puede haber dentro de nuestra propia percepción de lo que sucede. Y por lo tanto, esta neuroplasticidad, o sea, la capacidad de nuestro cerebro de irse adaptando, nos permite crear otras realidades. Por lo tanto, la mente universal y el espacio y la imagen de los objetos materiales se puede modificar. ¿Ok? Esta separación entre la mente y el corazón se puede modificar. Y la forma en que lo podemos modificar es a través del aprendizaje. Tenemos que aprender a ver, no nada más con los ojos. A veces podemos ver con todo el cuerpo. Ya está comprobado de muchas personas que son invidentes que pueden ver, sentir los colores con su rostro. ¿Con qué ven las personas invidentes? Con sus manos, con sus dedos. Ahí está colocada la forma en que ellos obtienen información del entorno. Entonces, no dejemos que, que esta limitación, que este eh, código, que este algoritmo nos defina. Percibimos nuestra realidad, no la verdad. Recuérdalo. Y tú puedes hacer un cambio en tu vida a través precisamente del aprendizaje. Por eso no dejes de aprender, no dejes de soñar, no dejes de buscar referentes que te lleven a lograr lo que tú buscas en tu vida y para los tuyos. Cuando alguien te diga que no puede, es porque su algoritmo, su molde mental, su lenguaje, pues la forma en que está organizada su mente, no le permite ver que sí es posible. Esto es nuestra aportación del día de hoy para todos los bendecidos y bendecidas que nos siguen en este programa y ojalá esto nos lleve a reflexiones profundas y sobre todo a que los que somos padres, madres, los que somos maestros, maestras, instructores y en general toda la gente nos demos la oportunidad de que sin ver creamos que podemos construir mejores realidades para nosotros y que la escasez y la limitación no es más que un constructo de, de nuestro cerebro que efectivamente es limitado, pero no el universo. El universo y la información, la energía que nos provee, no lo es. Entonces, desde esa perspectiva, todo es posible. Que tengan una bendecida semana y nos vemos el próximo jueves. Éxito y bendiciones para todos.